Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Volvemos a estar los dos solos en el estudio, que hacía mucho tiempo que no estábamos aquí. Es verdad, tengo la sensación de nido vacío, Curro. Justamente, porque hemos estado últimamente invitando a mucha gente y se agradece también, ¿no? Que vengan Pues a sí, visitarnos. porque ¿te acuerdas cuando dijimos al principio, cuando ya empezaron a venir Víctor Heredia, Fernando Alonso y ya el resto de los invitados, que queríamos abrir el tema de la historia de Málaga a gente que hiciera cosas importantes por la ciudad, que la supiera contar, que la contara bien? Y mira tú el plantel que hemos tenido en las últimas semanas. Bueno, hemos tenido a Víctor Heredia, como te digo, a Fernando Alonso, a las compañeras de La Sera, a Nieve y a Esther, a Jesús Hinojosa, que ya sabemos que siempre es una garantía. Pero sí, hoy estamos de nuevo aquí los dos solitos, como en los orígenes del podcast. Exactamente, de luego lo estamos pasando bien esta tercera temporada. Sí, la verdad que está bien. Con tantas visitas. También tengo que decir, antes de empezar, para que la gente se lo apunte en la agenda en el momento en el que esté escuchando este podcast, que tú, la semana que viene, el miércoles 1 de junio... Jueves en esta ocasión. Jueves, sí. ¿Jueves? Voy cambiando de miércoles a jueves, pero Perfecto. en este caso es jueves. Es verdad, perfecto, claro, 1 de junio y jueves, ¿cierto? Jueves 1 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Malagueta vas a dar una de esas charlas, exposiciones, hablando de la historia de Málaga, y en este caso en una que a mí me gusta especialmente, que es la historia de los balnearios de Málaga. Una de nuestras charlas favoritas, por supuesto. Vamos a hablar con la excusa de los balnearios de los Baños del Carmen, pues ya vamos a hablar, y ha sido un asunto de podcast que lo hemos hablado ya varias veces, de cómo nos bañábamos en Málaga en el siglo XIX, ¿no? Con esos balnearios legendarios como los de Apolo, La Estrella, después posteriormente los Baños del Carmen, cómo fue todo ese tránsito desde los balnearios de la zona de la aduana, incluso de cómo se bañan también los hombres en la zona de la pescadería, en el ensanche de Heredia, y cómo paulatinamente se fueron desplazando primero a la parte de la Malagueta y ya posteriormente, una vez que se inaugura en 1918 el balneario de los Baños del Carmen, bueno, pues todo aquel lujo y todo aquel esplendor de los felices años 20, pues termina con el reinado de los balnearios clásicos. Eso es. Por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, son charlas que Ana hace en el Centro Cultural de la Malagueta, totalmente gratuito, justo enfrente de la Plaza de Toros. Yo lo espero a todo, y además que ahora ha terminado el ciclo de por las mañanas, el ciclo diurno, y nos hemos pasado la hora de tarde. Yo creo que ha sido un acierto porque viene más gente todavía, y yo la verdad es que estoy contentísima porque sí que es cierto que algunas de las charlas son repetidas, pero ya hemos hablado en la primera de Calle Lario y en la segunda de la Alameda. Pero sí que es cierto que junto con la del balneario y otras que son básicas, sirve muy bien para poner esa base de cómo era la Málaga. Bueno, pues que vamos a ir recorriendo paulatinamente a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Es decir, empezar por lo que hay que conocer sí o sí para entender todo lo que sucede después. Dicho queda, recomendado queda. Y como tú dices, eso etapa del balneario en Málaga habla de los finales del 19, principios del 20, y es precisamente ese periodo de tiempo del que vamos a hablar en el episodio de hoy. Porque hemos hablado en muchas ocasiones de que el siglo XIX fue un siglo imprescindible para Málaga en su historia, en entender incluso a nivel Fue el siglo de las luces, absolutamente. Curro. Exactamente, entender incluso las calles en el sentido que tienen hoy en Málaga, tienen la base en ese siglo XIX, pero lo cierto es que el final de ese siglo XIX y primeros años del XX no son años, digamos, positivos o de ese crecimiento, esa luz para Málaga. Pues no, Curro, efectivamente, son años muy convulsos porque a pesar de que todavía vivimos un poco de las rentas de esa vida luminosa en todos los órdenes, en el social, con las grandes familias de Málaga, en el industrial, que una cosa va aparejada a la otra, bueno, pues con toda esa industria floreciente que consiguió colocar a Málaga en el mapa nacional, pues gracias, por ejemplo, a la industria malagueña S.A., que pusieron en marcha Manuel Agustín Heredia y Martín Lario, posteriormente a la fábrica de la Aurora, la que le decían la fábrica chica, que impulsó el marqués de Guadiaro, Carlos Lario, un montón de fábricas, la fábrica de estuches que había en el llano de Doña Trinidad, muchísimas, las bodegas, las destilerías, todo ese tipo, las empresas textiles también, y las siderúrgicas. Bueno, pues a todo eso, como te digo, que seguimos un poco viviendo de esas rentas, bueno, pues el final del siglo XIX es bastante convulso, primero porque nos enfrentamos a una crisis económica casi sin precedentes, posteriormente porque Málaga está profundamente afectada por la filoxera, que fue una plaga que terminó con los viñedos y que indudablemente terminó de afectar a la economía malagueña
desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la población, porque se vaciaron los campos y vino la gente a la capital, y desde el punto de vista de la conexión de los Montes de Málaga, que eran un pulmón absolutamente vital para la economía malagueña, es decir, en muchos órdenes. Y bueno, y después por una serie de circunstancias que todos vamos a conocer hoy, el encarecimiento de las materias primas, el encarecimiento del transporte, deja de ser competitiva la industria de Málaga. Entonces, todo eso provoca un ocaso, bueno, te iba a decir que lleva aparejado, pero al final es como la cara A y la cara B, ¿no? La familia Heredia, que fue la principal familia industrial de Málaga, se arruina Manuel Agustín Heredia porque el esplendor termina con él, y bueno, y pues todo eso indudablemente va cayendo en cadena, a pesar de que, bueno, que sí que los Larios mantienen un poco el pulso económico, y se van haciendo poco a poco con todas las fábricas que se van abandonando en Málaga. El caso, por ejemplo, de la industria malagueña S.A., que, como te digo, ponen en pie los dos patriarcas, pero después, por ejemplo, hemos hablado de toda la zona de Welling, que puso en marcha Eduardo Welling Racing, que fue un industrial inglés, y que se equivoca en los cálculos del comercio y del negocio de la caña de azúcar. Al final tiene que abandonar tanto la industria como ese barrio floreciente para los trabajadores que al final convirtió a Welling en el primer barrio netamente obrero de la capital, y que fue adquirida toda esa zona por la familia Larios. Entonces, bueno, mientras unos se arruinaban, pues los otros terminaban de hacerse con el control total de Málaga, pero indudablemente, Curro, en un contexto de crisis, crisis generalizada, efectivamente. Es un contexto de crisis generalizada, de luces y sombras, que nos va a llevar a hablar de la sociedad de recreo y de la industria en Málaga de finales del siglo XIX. Y eso lo vamos a marcar en un año en concreto, y es 1899, porque ahí vamos a encontrar una guía de Málaga y su provincia, en la que ya nos detuvimos hace un episodio. Como siempre, vamos a dejar ese episodio vinculado a la nota del podcast, y vamos a retomarlo porque, más allá de lo que contamos en ese anterior episodio, vamos a contar más historias, sobre todo centrándonos en esas luces y sombras, las luces que eran la sociedad de recreo, que ahora vamos a explicar lo que eran, y luego, posteriormente, para acabar el podcast, con la industria, que sin duda era la sombra. Pero vamos a empezar por la luz, ¿no? Vamos a empezar por las luces, sí, siempre por las luces, Curro. Por esas sociedades de recreo que me parecen interesantes, y que eran algo así como unos centros culturales, si podemos entenderlo a día de hoy. Sí, al final eran los centros de debate, los centros de reunión, donde se hacían tertulias, donde se cerraban muchísimos acuerdos, porque además también esas sociedades de recreo unían mucho a los gremios de Málaga, los gremios, los grandes industriales, los cosecheros, los bodegueros, bueno, pues todo ese tipo, los políticos, la gente de la cultura. Es decir, había una serie de sociedades de recreo, de puntos neurálgicos de la cultura, en un momento, bueno, pues donde la vida social, cultural, sobre todo política, era muy efervescente. Entonces, bueno, pues se reunían en esos lugares, en esos nuevos entornos urbanos, bueno, pues para discutir y como te digo, incluso para cerrar acuerdos, ¿no? En esta guía de Málaga que comentamos hoy, que ya fue motivo de otro podcast, por otros motivos, sobre todo por el tema de la eclosión urbana de Málaga, más allá de la calle Larios, cómo se construyen todo el resto de las calles que terminan por abrazar a la calle Larios. La presencia de las sociedades culturales en la Málaga de la época es muy importante, Curro, hasta el punto de que algunas de ellas, por ejemplo el Liceo de Málaga o el Círculo Mercantil, que ahora hablaremos de ellas, bueno, pues estaban consideradas entre las mejores de España. Exactamente, el Liceo de Málaga, como tú dices, es la que, en este caso, el escritor de esa guía, que era Enrique Pérez López, sitúa como la más importante de la ciudad en aquellos años. Estaba situada en lo que hoy es la Plaza de San Francisco, que es esa plaza que está junto a calle Carretería, para que la gente se haga ese imaginario. Donde está para los cofrades, donde está la paloma. Exactamente, para la casa donde la paloma. Vamos a ir dando pistas. Es verdad, hay que hacer esos matices para ubicarlo. Y en esa plaza se encontraba, como decimos, el Liceo de Málaga, y desde luego era un centro no solamente cultural, de intercambio de pensamientos, de ideas, sino también un sitio bonito. Bueno, era un sitio precioso. En concreto, Enrique López se refiere al Liceo de Málaga como la sociedad de recreo con más larga y gloriosa historia de Málaga. Y el liceo recibía el nombre de Liceo Artístico, Científico y Literario de Málaga. Y un sitio precioso, porque bueno, yo creo que todo el mundo lo va a tener en la cabeza, porque justo el liceo era lo que hoy es la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja, que bueno, que tiene una sala de conciertos absolutamente espectacular y un hall de entrada imponente, sí. que es imponente. O sea, tú te vas
vas tanto, sobre todo en la parte del hall, te vas a la parte de los espejos que están pintados a mano, que son fabulosos, que incluso en uno de los terremotos que asolaron Málaga, los espejos se cuenta que sufrieron roturas, y entonces dicen que las flores pintadas en los espejos también fueron coincidiendo con los rotos para intentar tapar toda esa grieta. Qué bueno. Pero bueno, los techos pintados, bueno, pues por los mejores pintores de la época, Curro, y estamos hablando de un asunto nada menor como la Málaga del siglo XIX, que Totalmente. al final hizo el germen del Museo de Bellas Artes de Málaga. Es decir, pues allí estaban, pues eso, pues Ocón, Simonet, Muñoz de Grain, todos, Sí, absolutamente todos, en mayor o menor medida, pues colaboraron con ese lugar que se convirtió en el Liceo de Málaga y que en sus orígenes era un convento franciscano. Por eso la Plaza de San Francisco toma Se ese acaba nombre, llamando porque así. justo estaba allí un convento franciscano. Claro, porque en ese momento se llamaba, si no me equivoco, la Plaza del Liceo. Claro, llevaba el nombre Sí, de la justo plaza del tomaba la propio- Plaza del Liceo, pero ya hoy se le conoce como la Plaza de San Francisco, precisamente para recordar aquellos orígenes. Exactamente, te hablaba de esa figura, de esos pintores importantes de aquella época. De hecho, Enrique Pérez López cuenta que esos techos de lo que era ese Liceo de Málaga estaban pintados por Martínez de la Vega o por Denis Belgrano, o sea que estamos hablando de figuras Efectivamente. representativas y reconocibles dentro de la Habla Málaga de la su época. habla de su teatro, dice que hoy se ha convertido en una elegante tribuna estucada que ocupa el testero principal del salón, que es uno de los mejores de España, con esas pinturas que tú comentabas. Habla de la sala de entrada del hall, como te digo, a este salón, que luce 4 soberbios espejos con lindísimas combinaciones de flores pintadas al óleo y que se comunica con el tocador de señoras, que en las noches de recepción, bueno, pues se convierte en un auténtico punto de encuentro imprescindible, ¿no? A mí que me Maravilla. encanta imaginarme esos momentos de grandes estrenos, de grandes encuentros culturales o literarios, pues me encanta imaginar cómo irían vestidas Totalmente. los personajes de la época, ¿no? Las señoras con esos vestidos largos tan Pomposos, tan ¿no? arregladas, También, sí, sí, tan sí. elegantes, y bueno, y los señores también, bueno, pues haciendo ostentación de su posición privilegiada también a través de la ropa, de la indumentaria, indudablemente. Desde luego, ¿no? Tendría que ser curioso verlo, me gustaría hacerlo. Y yo me paraba a pensar cuando estaba leyendo, ¿no? Y documentándome para hacer este podcast, digo, ¿cómo sería realmente ese día a día, ¿no? Porque al fin y al cabo, eso, estaba hablando de un lugar de intercambio de opiniones, de cultura, también tiene biblioteca, pero al mismo tiempo contaba en ese artículo que tú escribiste, que dejamos como siempre vinculado en esas notas del podcast, que era realmente un lugar que también servía para promocionar la carrera de artistas, fueran o no de Málaga, fuera del territorio. O sea, que era un lugar, al fin y al cabo, pues de eso, de impulso, de cultura y de impulsar la cultura. Sí, efectivamente, al final lo que se conseguía era una doble dirección, ¿no? Por una parte, engrandecer la cultura de adentro, ¿no? Y Exactamente. decir y hablar de los asuntos de actualidad, y de ahí salían muchos proyectos, de ahí salían muchas ideas para la ciudad, y de otra parte, bueno, pues a gente que ellos veían que se podían convertir en promesas o en referencias de puertas afuera, pues los promocionaban. Pues ahí estaban esos, los grandes pintores de Málaga, también otras instituciones como el Ateneo lo hacían, que ahora hablaremos de ella, pero indudablemente el liceo, que además también tenía que se me ha olvidado antes comentarlo, un salón muy bonito que se llamaba el Senado, que probablemente muchos recordarán de haberlo oído en su casa. Por ejemplo, la biblioteca contaba con más de 2.500 volúmenes de todas las disciplinas. Allí se podía leer la prensa local, nacional y extranjera, que la nacional y la extranjera no era tan fácil acceder a hoy, en ella. absoluto, Había, sí, por sí. ejemplo, en la Plaza de la Constitución, en los cafés, en uno de los cafés del Peto, donde ahora está la cafetería Nespresso, Sí. había una cafetería que, bueno, que tenía el reclamo de que allí se podía leer la prensa extranjera, por supuesto también en el círculo mercantil, en todos esos lugares, pero que no era tan habitual ni tampoco se podía. Hoy que estamos acostumbrados a en el teléfono meternos Meterte, rápidamente bueno, sí. en cualquier lugar, bueno, pues antes no era sencillo, y además todo estaba envuelto como de una ceremonia, ¿no? Y de un momento de tomarse tu tiempo para ir a donde fuera, al liceo, al círculo mercantil, donde fuera, a leer la prensa. Exactamente. Y después, cuando tú leías la prensa, ya entrabas en la tertulia posterior. Eso es una maravilla, de verdad. Esa es la historia del liceo. Tú hablabas ahora del círculo mercantil y a mí me gustan mucho las fotos que tenemos y que han llegado a día de hoy del círculo mercantil, porque son fotos que prácticamente parecen cuadros. De hecho, la foto que vamos a utilizar para la portada de este podcast y que también es la que se utiliza como foto principal de esa noticia en la que tú escribes el artículo sobre el tema que estamos tratando hoy,
es una foto elegantísima en la que se ven unos salones con columnas, revestido, bueno, unas sillas espectaculares y un hombre sentado al fondo que de verdad parece que un está cuadro. leyendo la prensa. Exactamente, una foto elegantísima, me encanta. Pues mira, eran lugares, aparte de que eran una referencia en lo cultural, es que desde el punto de vista de la arquitectura eran absolutamente maravillosos. Acabamos de hablar del Liceo, que se inaugura en 1856 y que ya te digo que durante décadas es la referencia imprescindible de esa vida cultural de Málaga. El Liceo, por cierto, que abre sucursal en Calle Larios una vez que Calle Larios se inaugura en el año 1891. Y ahí precisamente uno de los principales reclamos de esa nueva Calle Larios esplendorosa hecha por los marqueses de Larios va a ser el Círculo Mercantil, que se instala en el número 5, en la sede definitiva la tiene en el número 5, posteriormente ha estado en otros lugares, pero es como tú dices, Curro, las fotos son absolutamente espectaculares, tanto las del salón como las de la cafetería, la zona de lectura. Y una cosa curiosa, también la parte exterior del Círculo Mercantil, era conocido popularmente en Málaga, tú sabes que aquí tenemos mucha gracia para poner los nombres. Absolutamente. Se le llamaba Villa Calcetines. Ah, qué bueno, eso no sabía. ¿Por qué? Porque en las sillas de fuera se sentaban los señores o a leer la prensa o a ver pasar a la gente o a las señoritas, sí. Y entonces al cruzar las piernas se levantaban, dejaban ver los calcetines. Y entonces se llamaba Villa Calcetines precisamente por eso. Hay de hecho una foto que creo que incorporo en el artículo y si no te la voy a dar para que la pongas en las notas del podcast, donde se ven todos los señores con las piernas cruzadas y es muy curioso porque es cierto que llama la atención los calcetines. Claro, qué chulo, claro. Cogía también un peso, incluso tener unos calcetines... Bueno, claro, ahí se miraba todo. Exactamente, absolutamente todo. Pero a nivel de calidad. Calle Larios, ¿no? Hemos dicho que era el escaparate donde ver y ser visto. Y allí se miraba pues desde el sombrero hasta todo. La gabardina o el abrigo, lo que fuera, y por supuesto los calcetines. Qué maravilla. El Círculo Mercantil, como decimos, que estaba situado en Calle Larios, tuvo varios emplazamientos hasta ese definitivo en el número 5, pero ahí hemos pasado también en algún podcast para contar la historia de esa reyerta entre concejales, que si quieres pasamos brevemente por encima, porque ya lo hemos hecho alguna que otra vez, pero bueno, es interesante entender también qué tipo de gente se movía ahí y qué incluso problemas podía llegar a haber. Y del nivel a veces extremo de las tertulias, Eso ¿no? es. Pues sí, efectivamente, hemos dicho que el Círculo Mercantil es uno de los lugares más elegantes de Málaga. Imaginaros con la terraza descubierta en verano y con los salones de invierno. Y allí precisamente, bueno, pues a principios del siglo XX, en el arranque del siglo XX, se produce una de los episodios de la Crónica Negra de la capital y tiene precisamente como protagonistas a dos concejales del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues por resumir mucho, a raíz de un artículo que se publica en la prensa de la época, y el director de ese diario se considera profundamente agraviado, se cita en duelo con uno de los principales protagonistas de esta historia, que se llama Miguel Sánchez Pastor León, que era hijo del que fue alcalde de Málaga, Miguel Sánchez Pastor Drago, que a todo el mundo le sonará por la calle Sánchez Pastor, bueno, pues que sepa que eso viene por el nombre de un alcalde de Málaga. Bueno, el hecho que después de muchas vicisitudes ellos se citan en duelo en el entorno del Guadalmedina, un juez consigue paralizar ese duelo, consigue que la agua, se calmen un poco y nunca mejor dicho por el escenario, pero a los pocos días, a las pocas horas se encuentran con otros de los representantes del director del periódico, de Pedro Almansa, los hermanos Briales, y ahí ya te digo que ocurre una de las tragedias que más se recuerdan en la Crónica Negra de Málaga. Hay varios muertos, uno de ellos el hijo del alcalde de Málaga, y te puedes imaginar el revuelo que se montó en Calle Larios a plena luz del día en un lugar como el Círculo Mercantil, y con la reyerta que empezó ahí, pero es que siguió después posteriormente cuando los trasladan a la casa de socorro que estaba en la aduana, allí siguió la reyerta. Y como te digo, pues resultó muerto el hijo del alcalde, que no sé, creo que no coincidieron en el tiempo, pero este chico era un chico joven, tenía unos 34 años, estaba casado, casi recién casado, y murió por una discusión en el Círculo Mercantil. Sí, o sea, decir eso nos puede llevar a imaginar la intensidad de determinadas tertulias, hombre, y sobre todo en el arranque del siglo XX, que fue un tiempo absolutamente convulso en lo político. Y sí, y si no medías mucho la intensidad
de tu argumento, bueno, pues podías tener un problema porque los duelos estaban a la orden del día, ¿eh? O sea, tú te citabas en duelo y entonces, bueno, tú la única posibilidad que tenías si te citaban el duelo era elegir el arma. Era con pistola o con espada, o con arma blanca o con lo que fuera. Impresionante, sí. Y ahí se dirimían pues muchísimos problemas. Después que no te convencía la tertulia, pues venga a la ribera del Guadalmedina a mataros vivos, y nunca mejor dicho. Totalmente. Hay más sociedades de recreo. Sí, pensamos que la gente era así como muy pausada. Y tú te imaginas en la calle Lario ahí que como un remanso de paz. Y bueno, y como siempre decimos, ¿no? La historia hay que mirarlo con los ojos de la historia, pero al principio del siglo XX, bueno, y después que contarte de las décadas de después, Curro. Pues sí. Eso te creo, si no me equivoco, en el año 1905, digo, para que la gente 1905, creo que en el mes de agosto, sí, efectivamente. Para que la gente se haga una idea. O sea, que te puedes imaginar un día de agosto a las 12 de la mañana lo que podía ser la calle Larios, con la calle Larios además recién inaugurada, pues se inaugura en 1891 y esto ocurre, pues nada, muy poco tiempo después. 14 años después. Una locura, la verdad. Cuando todavía estaba hasta el suelo de Parque Curro, imagínate si ocurrió cuando la calle Larios estaba recién inaugurada. Es cierto. Había más sociedades de recreo en Málaga. Hablamos, por ejemplo, también del Círculo Malagueño, de la Escuela de Bellas Artes, y de esta última, de la Escuela de Bellas Artes, salieron cientos de estudiantes y algunos tan reconocidos como Moreno Carbonero, del que hablamos precisamente en el último episodio, el que hicimos con Esther Luque y con Nieves Egea sobre Picasso. O sea que, al fin y al cabo, Rivas, de Nivelgrano, Martínez de la Vega, Simonet, Reina Manescau, es decir, todos los grandes. Y ellos estaban en el Círculo Malagueño, que estaba ubicado, como dice Enrique López, en el Muelle. Y después también había otros centros de enseñanza de referencia, como la Escuela de Bellas Artes, que es la sede del Ateneo, que fue fundada en 1831 y que era la sede de la Compañía de Jesús. Allí hay una cosa muy curiosa que dice a ese centro acudían a las clases nocturnas 1.000 alumnos y 275 señoritas a las clases diurnas. Y la mayoría de los alumnos, dice, eran obreros. Eso es curioso, sí. ¿Cómo era esa sí, probablemente todos los que irían al nocturno eran trabajadores, ¿no? Claro, eran trabajadores y solo podían acudir en ese momento del día. Es curioso. Tengo aquí apuntado muchos más nombres. Hablamos también de Colegio del Jesuita, ¿no? De lo que hoy conocemos como San Estanislao, esa escuela normal. Bueno, ahora los modernos le dicen el SEC. Ah, sí, el SEC, es verdad, es verdad. Ahora en nuestra época eran los jesuitas o el Colegio del Palo, ahora o San Estanislao. Ahora las nuevas generaciones le dicen el SEC. Que era que hablamos de ese colegio, que es un colegio maravilloso, de los grandes colegios que hay en Málaga. Con permiso del mío, que el mío también es una pasada, que él es de la Esclava, que está allí, además se ve desde muchas partes de Málaga, y bueno, pues fue construido precisamente cuando empieza su eclosión el Palo. Y entonces, bueno, pues los jesuitas ponen ahí los ojos y crean este colegio, en principio para 250 alumnos que estaban en régimen interno. Curioso. Efectivamente. Y fue fundado en el año 1880. Sí, de hecho, nos hablaba también Chicho Marín, que es amigo del podcast y oyente habitual, también de que cumplía este año, no sé si eran 125 años o no me acuerdo cuál era el aniversario exacto que cumplió el colegio. Pero si era aniversario, podcast. Exactamente. Tenemos que tener las cosas ya para hablar de San Estanislao, que también colegio. Fue uno de los primeros lugares en Málaga que tuvo campo de fútbol y que tiene mucha más historia. Bueno, y después también por sus aulas pasaron personajes absolutamente determinantes para la historia de Málaga. Exactamente. Tendremos tiempo para retomar esto. Lo que quería decir es eso, que nos estamos yendo al final de tiempo, que hablamos de esa sociedad de recreo, que la gente se puede hacer una idea, pero vamos a centrarnos, si quieres, ya, Ana, en la industria, que es la parte esa más de sombra, porque como decimos, en el siglo XIX la industria de Málaga fue de capital importancia. A finales de siglo, o sea, menos de 100 años después, ya empezó a perder mucho peso y vemos como al final ese rescoldo de lo que un día fue, en ese año ya, incluso el propio periodista, que es una guía para promocionar la ciudad la imagen de la ciudad, vemos como declara que en definitiva esa industria se está perdiendo, que es que no hay vuelta atrás. Vaya, de hecho la guía era como una especie de libro, era lo que más o menos podemos pensar hoy como una guía turística que se vendían en las librerías, como pongo yo en el artículo, para mayor honor y gloria de Málaga. La única parte negativa de la guía, que tiene más de 200 páginas, se refiere específicamente a la industria. Dice la industria de Málaga está paralizada de unos años a esta parte. Solamente dice, aún así, porque él tampoco quiere dejar mucho la imagen de que la industria de Málaga se va a pique. Dice, aún así, la fábrica ha mejorado su material, pudiendo competir las de hilados, tejidos y estampados con las mejores de Inglaterra. Se refiere Enrique López en concreto a las fábricas de tejidos de los Larios y de los Heredias, que ponen en el año 1846, ya lo hemos comentado antes, en marcha la industria malagueña de tejido, la industria malagueña S.A., y
posteriormente también viene a completar una especie de ese círculo virtuoso Carlos Larios, marqués de Guadiaro y sobrino y cuñado de Martín Larios, el primer marqués de Larios, con la fábrica de la Aurora, a la que le decían la fábrica chica, porque claro, en comparación con todo aquel emporio que habían montado Heredia y Larios, pues no tenía mucho que ver. Y después otro dato importante, bueno, Heredia, que en los últimos años de su vida pone todo su patrimonio, su emoción y su talento al servicio de ese proyecto con su camarada Martín Larios, pues muere a los pocos. No llega, o sea, se llega a constituir la sociedad en vida, pero él no llega a ver la inauguración, como quien dice, porque muere antes. Hay una serie de imágenes curiosísimas en ese artículo que yo invito de verdad a la gente a que baje la pantalla, se meta en el enlace y pueda verlo, porque hay muchas imágenes de esa industria, de esa fábrica que desde luego yo no había visto en muchos casos. Estaba en crisis, pero por ejemplo, de la industria malagueña dice que había 5 máquinas grandes de vapor que daban movimiento a sus extensos talleres, que producían 25.000 piezas de tela cada semana, 25.000, ocupándose en la fabricación 5.000 obreros de ambos sexos, tanto hombres como mujeres. Y después, por ejemplo, la Aurora era algo más, algo más exclusivo, también por el tipo de tejido que trabajaba, y la Aurora tejía semanalmente 9.000 piezas y daba trabajo a 2.000 obreros. La Aurora se ubicaba exactamente donde hoy está el centro comercial Larios. Exactamente. Es que para qué nos vamos a poner un centro comercial la plaza donde de está el centro ¿no? comercial Larios, Sí. Bueno, pues justo ahí estaba la fábrica de la Aurora. Y después, lógicamente, la guía también hace referencia a la industria textil, pero tiene una parte muy importante para ya casi los restos de la siderurgia. Y en la industria siderúrgica el rey absoluto fue Manuel Agustín Heredia, que cuando llega a Málaga, bueno, pues él consigue poner esa pata en la siderurgia, en la gestión del hierro desde el principio hasta el final, y que lo convierte en el primer capitalista de España. Hay que recordar que sus grandes fábricas estaban la Concepción en Marbella, que todavía se pueden ir a visitar los restos y merece la pena, y después la Constancia en Málaga, unidas por barco o por carretera, pero sobre todo por barco. Y bueno, y que aquello, bueno, pues surtía de hierro absolutamente a toda España. Lo que pasa que, claro, ya a mitad de siglo, cuando empieza la competencia también del País Vasco, empieza a encarecerse la materia prima, empieza a encarecerse el transporte, empieza ya a no compensar Eso es. el trabajo con la siderurgia, y poco a poco, bueno, pues va muriendo. De hecho, los hijos de Manuel Agustín Heredia ya se dedican muy poco, ya se dedican a otro tipo de negocio. Sí, de hecho, con la suerte que tenemos de ver toda esta historia a través del tiempo, vemos que en esos capítulos que dedicamos a hacer no tanto episodios a los 2 testamentos de Amalia Heredia, justo, pues vemos precisamente se que habla de en eso. Esos años es cuando precisamente se firman esos 2 testamentos, y cuando se deja ver que es que eso ya no es un negocio, que ya no da negocio, dinero. Exactamente. No da dinero, porque además, claro, indudablemente Manuel Agustín Heredia había sido el sueño de su vida, y él lógicamente intentó, bueno, darle vida e intentó salvar por todos los medios a sus 2 fábricas, que eran sus 2 hijos. Totalmente. Y claro, eso lo hace a costa de patrimonio personal. Absolutamente, sí. Y eso indudablemente, bueno, pues termina afectando a la familia. Totalmente. Hay también otras industrias que el escritor de esta guía pone en valor. A mí hay una que me llama especialmente la atención, es el caso ¿Cuál de me va a decir? Dímela tú. La colonia Santa Inés. Exactamente, me gusta. Te conozco ya nos pillamos ya rápido. Sí, la cerámica y la alfarería de Santa Inés. Sí, es que además hay pone nombre a la unas colonia. fotos preciosas. Total. Bueno, es que era el lugar, tengo pendiente de escribir esa historia porque, bueno, todos conocemos la colonia Santa Inés, Eso pero es. se llamaba precisamente así porque había una fábrica de teja, de todo tipo de azulejos, es decir, los grandes azulejos pintados a mano, los hidráulicos, que ahora Sí. están tan de moda, ¿no? Así, azulejos vintage, el suelo hidráulico, se hacían en la fábrica de tejas de Santa Inés. Sí, que decía Sí. en este caso... Y la colonia de Santa Inés, bueno, pues hacía referencia precisamente a ese asentamiento Claro, que tenía que ver eso con iba a esa decir, fábrica. que imagino que lo de colonia es Efectivamente, literalmente claro, un asentamiento en torno a una la fábrica. colonia, literalmente una colonia, Claro. tal y como tú la entiendes. Y me llamaba la atención porque decía que era que la situaba de camino a Teatinos, que Sí, yo sí. como el término incluso de Teatino lo hacía como algo más próximo, pero Teatinos... No, que va, Teatino es un término muy antiguo que se refiere también a una especie de convento que, pues no sabía, que había, fíjate. sí, que había allí, sí. Ah, pues fíjate, Una eso no orden, sabía. sí, una orden religiosa. Qué No bueno. es un nombre nuevo, ¿eh? No, o sea, Teatino. claro, Sí, nuevo sí, yo sí. decía, me refiero a hace unos 100 años, al fin y al cabo, ¿no? Pero Sí, que sí. pensaba que era incluso algo más reciente.
pues hablaba de esa industria, de cerámica, también hablaba de destilería, como la del caso de Jiménez y Lamotte, que preparaban coñac, y que Málaga siempre ha estado también es que el coñac de Jiménez ¿no? y Lamotte era conocido internacionalmente, y casualmente, un dato curioso que a la gente yo creo que le va a gustar, precisamente esas bodegas fue las que compró en el año 1905 el tercer marqués de Lario, José Aurelio Lario y Lario, cuando todo el mundo se pregunta, bueno, ¿de dónde viene la ginebra Lario? Bueno, pues él compra la bodega en toda esa diversificación brutal que hacen los Larios, que los Larios tienen, las manos metidas absolutamente en todos los negocios, en el inmobiliario, en el de la destilería, en el urbano, en todo. Bueno, pues es el tercer marqués de Lario el que le da ese gran impulso a los negocios de la familia con la compra de las bodegas Jiménez Lamotte, creo que fue en el año 1905, y la convierte en la bodega Larios. Claro. Y de ahí surge pues la imprescindible ginebra Larios, efectivamente. Totalmente. Sí. Me llamaba la atención precisamente, mira, esto no viene al caso, pero me acabo de acordar ahora. Ahora en tema de, una serie de eventos familiares que tengo recientemente, etcétera, me hablaban precisamente de que me preguntaban que si queríamos poner el ginebra Lario o si considerábamos los jóvenes que era algo antiguo. Y digo, en absoluto, esto es malagueño. Bueno, pero escúchame, ha tenido su época, Sí. Porque lo el boom del gin tonic, pues tendrá 15, 20 años. Sí, absolutamente. Mira, yo me acuerdo, Curro, cuando yo me casé, que yo me casé en el año 2003, imagínate, hace ya 20 años, cuando yo tuve que elegir la barra libre, me acuerdo que mi marido no es de aquí, mi marido es de Murcia, yo decía, vamos a poner ginebra Lario, y decía, ginebra Lario, dice, pero si eso es de súper antiguo, y no, yo decía, ginebra Larios, se puso otra, pero se puso otra también, pero la principal que se ofrecía era la ginebra Lario, y ese negocio Totalmente. Indudablemente ahora se ha diversificado un montón, ahora tenemos ginebras de todos los sabores. Pero yo particularmente me quedo con la azul, la Larios 12. Claro, pero me estoy poniendo muy misterioso, es literalmente eso. Yo me caso este verano. Bueno, eso digo tú, acontecimientos familiares. Yo estoy hablando aquí de mi boda, Curro, y tú no vas a hablar de la tuya. Y yo me estoy poniendo muy misterioso. El 14 de julio nos vamos de boda. Eso, el 14 de julio de boda, así que ese día, el episodio que salga, ya sabéis que... Y que sepas que me voy a beber, que quiero que me tengas ahí en la barra libre, por favor. Larios 12. Pues me preguntaron precisamente eso. Y haré fotos y las colgaré. Por favor, tenemos que hacernos esa foto, es cierto. Pues hablamos de esa... Me preguntaban precisamente por la ginebra Lario. Pero ya no es viejuno. Para nada. Antes sí, ya yo no. pregunté a mi amigo porque yo no consumo ginebra, pero me dijeron, no, para nada. O sea, puede haber Lario, adelante, por favor. Digo, pues ya está. Malagueño, me parece muy bien, Curro. No hay más que hablar. Esto tenía que decirse. Realmente, lo malaguita. Exactamente. Vamos a hablar siquiera hablando de otras industrias, como algunas que ya entendíamos que en ese momento, y como hemos dicho al principio del podcast, empezaban ya a estar pasadas. La caña de azúcar de los Welling y Heredia también, ¿no? Ese Paladú también en esa zona de Calle Pacífico, de lo que es el paseo marítimo de Welling. Y luego también me ha llamado la atención a mí la refinadora de petróleo que tenía Carlos Larios también en Calle Pacífico. O sea, en Calle Pacífico, una Carlos chimenea. tenía mucho tipo de negocio. Totalmente. Fue uno de los grandes Larios, lo que pasa que casi no nos acordamos de él porque el Luminoso fue el primer marqués de Larios. El primero, el segundo que el de la estatua, y ya a partir del tercero, que ya sí que es cierto que a partir del 4 se pierde un poco esa presencia tan apabullante en Málaga. Pero sí, Carlos Larios fue un tipo absolutamente fundamental y además uno de los pocos que no se fue, que quiso quedarse en Málaga y quiso apostar por Málaga. En uno de los... Yo creo que esta temporada hemos grabado el episodio de Carlos Larios. Y bueno, y después teníamos, por ejemplo, en el sector dulce teníamos la Riojana, que era la fábrica de chocolates, bizcochos y galletas, como tú dices, la caña de azúcar, la fábrica de Heredia Hermano, y después teníamos un montón de fábricas. Es casi interminable lo que habla la guía de Enrique López, pero habla de gas, chocolate, gaseosa, sombreros, extracto de palo dulce, palodú, estuches, cemento, zapatos, medias, fósforos, pastas, flores, cerámica, botones, salazón. Es decir, que es que la industria de Málaga era muy potente. Eso es. Y muchas veces cuando hablamos, por eso a mí me gusta tanto, y creo que existe también una gran responsabilidad por rescatar todo ese legado. Cuando hoy hablamos tanto del turismo, que está bien, y hablamos de la necesidad de diversificar, que también está bien, pues hay que recordar que Málaga ya fue potencia industrial, es decir, que solamente tenemos que desempolvar aquella memoria, aquel talento y aquel recuerdo e intentar, pues quizá no colocar todos los huevos en la misma cesta. Absolutamente. Subrayo cada palabra que has dicho. Yes. Y es cierto que... Así que amigos siderúrgicos, yo ya no sé cómo irá el negocio de la siderurgia, o amigos de textil, o Málaga también es vuestro lugar.
Pues sí, desde luego. Lo que sí estaba claro es que al fin y al cabo, en ese momento, en ese 1899, cuando se publica esa guía, es un momento de cambio absoluto para Málaga y vemos que el siglo XX de nuevo en Málaga ha sido muy convulso y mucho. Eso nos ha llevado al final a la situación en la que estamos hoy, que de luego parece que históricamente va a ser unos buenos años en la historia de Málaga. Sí, efectivamente. Eso es también de agradecer. Eso esperamos. Totalmente. Ana, poco más, que nos vamos a quedar citados para la semana que viene, que volvemos a tener compañía en este podcast. Ya diremos exactamente quién se pasa por aquí, exactamente. Y a mí solo me queda darte las gracias. Pues a mí solo me queda dártela a ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.